la tengo justamente aquí a la mesa, la querida Julie Van. El Festival Internacional de Cine llega con 87 películas de 30 países. Varios de los filmes programados para el evento que se inicia este jueves fueron premiados en los principales festivales del mundo. Las exhibiciones centrales se realizarán justamente en el Villamorra Cine Center. La querida Julie Van, relaciones interinstitucionales. Ahí está, eso es lo que no me está saliendo. ¿Cómo te va, Julie? Muy bien. Hace años no te veo, niña. Un montón de años, pero bueno, yo soy un poco también de esta casa y hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de poder trabajar juntos. Sé la entrega que tenés y a tu oficio, sé la entrega que tenés a tu público y todo lo que te quiere la gente. Para el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine de Asunción, en su 23 edición, es realmente un gusto que puedas abrirnos las puertas, porque es al 23 Festival al que le abrís las puertas. Exactamente, tenés razón, mi querida Julie. Sí. Y te pregunto lo siguiente, tu trabajo es tan importante, ¿cuál es? Bueno, hacer gestiones desde el festival, sí, a mí me gusta mucho, porque desde la gestión, trabajar con lo institucional fortalece y no solamente fortalece al cine, sino que está tratando de fortalecer la imagen de la Cinemateca, que es un organismo, es una institución realmente muy importante para el país. La Cinemateca del Paraguay y el Festival de Cine es un producto de la Cinemateca. Hace 23 ediciones, que si algo llega a 23 ediciones es porque realmente hay todo un esfuerzo, hay toda una trayectoria y hay toda una gestión avalada desde un principio por su fundador, por su director, el licenciado Hugo Gamarra. Yo soy simplemente un funcionario más que cumple. Sí, pero ahí justamente te quiero interrumpir, porque realmente lo que nosotros comúnmente, bueno, yo sé de repente algún trabajo previo que se hace justamente para el festival, pero para el espectador, para el público, es justamente eso, la exhibición de la película. Pero antes de eso hay un trabajo justamente de selección, de elegir, de contactar. Ese es el trabajo tuyo, ¿verdad? Ese es el trabajo del licenciado Gamarra. Él es el que hace la programación, ¿verdad? Él hace la programación, él tiene los contactos internacionales, él se relaciona con los realizadores, con las distribuidoras del Mercosur y del mundo, de región compartida. Él tiene la absoluta responsabilidad de seleccionar, él es el profesional en esa área. Y bueno, es el director. Sí. De hecho, vos me preguntaste cuál es la función más importante mía. Yo soy un gestor sociocultural que usa como herramienta el audiovisual para bajar esa gestión. Bueno, hay muchos años de trayecto en producción. No, totalmente, claro. De trayecto en producción, y me fortalecí en la gestión después de haber pasado por la Secretaría de Cultura, en donde sentí, palpé y valoré profundamente la importancia de lo que hace la identidad para construir ciudadanía en nuestros pueblos a través del audiovisual. Todas las ediciones, por supuesto, del Festival de Cine fueron realmente fantásticas y por otra cosa importante, pero esta, por ejemplo, yo creo que tendrá un sabor diferente por lo que recientemente nos dio el orgullo a todos los paraguayos, 7 Cajas, por ejemplo. Sí, 7 Cajas es absolutamente nuestra, el orgullo es orgullo de todos. Sí. Y me emociona. No, siempre que hablo, ¿quién no? Imagínate. Siempre que hablo de 7 Cajas, me emociona. No, total, nos emociona a todos. A mí también pasa lo mismo cuando me puse a mirar justamente, tuve oportunidad incluso de ver en tiempo de edición, incluso, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, pues teníamos que ver alguna vez esto, ¿verdad? Porque, y hace poco compartí, creo que fue esta semana, con 2 argentinos, ¿saben? Que se dedican a esto. Bueno, ¿sabes de quién estoy hablando? Sí. Y ellos también daban un elogio, pero realmente fantástico, luego una producción nacional. Julio, vos me preguntabas cuál es el trabajo más importante que pude haber hecho en lo que hace a la cinematografía nuestra. Bueno, yo vengo trabajando y apoyando y apuntalando el Festival de Cine desde las actividades paralelas. Sí. Las actividades paralelas donde trato de desenvolverme y desarrollarme con todo el potencial que pude haber aprendido a lo largo de estos largos años. Sí. Estas actividades paralelas, todo Festival de Cine tiene actividades paralelas en donde se capacita, en donde se recibe a profesionales extranjeros, y justamente esto que has recibido la semana pasada fue un poco la niña mimada del festival en su 22 edición, que es hacer cine en barrios. Bueno, yo no puedo pasar esta oportunidad sin decir el apoyo total, absoluto que ha tenido para con el Festival de Cine en la Municipalidad de la Ciudad de Asunción. Sí. Eso permitió llegar a Los Bañados a trabajar Hacemos Cine en Barrio,
El año pasado fue fantástica esa experiencia. Hemos dimensionado la importancia del audiovisual en el crecimiento de nuestra gente. Siempre he dicho que mientras no aprendamos a vernos, no aprendamos a saber escucharnos, sí, no vamos jamás a poder construir un cine nacional con identidad. Y cuando venía hacia acá pensaba qué conversar contigo, y me vino a la mente algo que en algún momento desde mi gestión me trajo a colación nuestra querida Tana Shembori, sí, donde ella hacía un aporte a esa gestión que yo hacía desde la Secretaría de Cultura y me decía, nosotros somos obreros del cine. Sí, es cierto, ellos quienes hacen realización son los obreros, son los que trabajan, son los que preparan el producto para mostrar. Quienes hacemos la gestión, quienes hacemos la producción, estamos desde un inicio creando, generando el proyecto y ver cómo poder comunicar. Y el Festival de Cine con su director, el licenciado Hugo Gamarra, yo siempre les digo, y le digo a él y le digo a todos, que es tan importante el Festival de Cine porque en la cadena de la industria cinematográfica es el eslabón que habla de exhibición primero y sí, distribución, o distribución y exhibición. Sí. Si hacemos películas, si somos obreros, si producimos, si queremos mostrar realmente la identidad nuestra, para poder construir. Y Siete Cajas lo que tuvo es que manejó lo comercial y la identidad. Ese es el éxito de Siete Cajas. El éxito fue haber podido manejar lo comercial y la identidad nuestra. Entonces, ellos, Obrero, Festival de Cine, y otros del mundo, sí, son los que hacen y cierran la cadena de la industria. Al principio, en el medio y al final estamos los gestores. Así es. Sí. Bueno, ¿cuándo arranca específicamente y en qué horario? El festival arranca sus proyecciones 11, sí, el 19 horas, sí, pero es importante mostrar en este momento, permitir contarles a tu audiencia que a las 17 horas estaremos mostrando una película de Dios, se me fue, me vino el alemán, como digo, el que está protagonizando, Damián Alcázar. El que está protagonizando Mangoré. A las 17 horas muestran una película de él que tuvo éxito en alguna edición del Festival de Cine. Mangoré es también una película que va a mostrar identidad y va a mostrar a uno de nuestros sí, mayores y mejores personajes. El Festival de Cine no puede estar ausente sin tener la posibilidad de decirle a este señor cuán importante es desde su director, su productor general y todo el equipo para la cinematografía nacional que está creciendo, Julio, está creciendo. Totalmente, y eso ahora justamente con la creación de la academia abre sí, muchísimas puertas. Permitime cerrar, sí, vamos hasta el 2 de octubre con las proyecciones, pero las actividades paralelas continúan ya hemos hecho. Hacemos cine en barrio, mostramos cine en nuestro barrio, tenemos cine en la Plaza Palteón el 27, vienen profesionales importantísimas de nuestros amigos, colegas y vecinos de los países vecinos. Tenemos el 11º foro del Mercosur y la clausura es el 29. Les esperamos, es gratuito, les sí, esperamos. El 29 en el Teatro Municipal, es un día feriado, no hay excusa de no ir a ver cine de calidad. Julie, muchas gracias. Cariños, mi amor, tengo que volver a la cocina, éxito como siempre. Bueno, en cualquier momento te estaremos llamando por otras cosas. Hay muchas cosas que quiero hablar sobre el tema, sobre nuestro cine. Traté de ser lo más concreta posible. No te preocupes, televisión así, vos entendés perfectamente.